La ejecución es muy rápida. Monterroso ha muerto de miedo antes de ser agarrotado. El público solo percibe una brusca sacudida de carnes relajadas que por un segundo quedan rígidas para ablandarse lentamente. Le separan de la máquina y el médico certifica su muerte. El cadáver es colocado a un extremo, cubierto con una manta. Cerezo desciende del carro por su pie, sube con soltura las escaleras y grita que muere inocente solo por una prueba falsa de testigos de oídas. La ejecución es muy rápida. El público percibe un temblor como de persona que se riese con todo el cuerpo. Primo Antolín desciende del carro, trastabillea, sube las escaleras y pierde un paso. No permite que le ayuden. Toma asiento con presteza y parece sonreír. La ejecución es muy rápida. La presencia de Francisco Domínguez adensa los murmullos y provoca un grito que proviene de un balcón. Desciende del carro con lentitud, la cabeza ligeramente levantada y la mirada perdida en los tejados. Sube las escaleras y aparta su vista de los tres cuerpos tapados. El verdugo le toma del brazo, pero Francisco hurta el contacto con un paso al frente. Se acerca al padre Anselmo y le murmura algo. Se hace un silencio impresionante que el confesor aprovecha para decir con un hilo de voz sucia que el reo pide perdón a todos. El cuerpo de Francisco es sacudido 2 segundos como por una descarga eléctrica. No tiene tiempo para escuchar una voz que nace entre la multitud como un ladrido. Perro asesino. Nadie se ha descubierto. Los cuerpos permanecen expuestos en la plaza hasta las 6 de la tarde, hora en que se les da sepultura en sagrado. Lo que el lince acaba de escuchar en la voz de su autor son las últimas líneas de una de las novelas más precisas por su impresionante recreación etnográfica y lingüística y sin duda más potentes que ha dado un narrador extremeño. El pasmo de Víctor Chamorro salió a la luz en 1987. Bueno, esto nació para una colección que se llamaba La sombra de Caín, que era una colección que pensamos Juan Porto, que era guionista del Crimen de Cuenca precisamente, y un fiscal del Tribunal Supremo que se llamaba Jesús Vicente Chamorro y que al final hacía un epílogo a cada crimen, con un tratamiento jurídico. Y yo. Y si le ofrecimos la idea es Pasacalpe. Entonces nosotros no queríamos un tipo de novela negra, ni novela con mucha efusión de sangre, ni queríamos meter el crimen dentro de un contexto socioeconómico, político, cultural, antropológico, sociológico, todo lo que se quiera. Ver cómo el crimen era un poco un trasunto de las estructuras. Y entonces la editorial lo aceptó, pero luego posiblemente pensó que el lector esperaba otra cosa, esperaba más tremendismo y la colección desapareció. Y yo había escrito para esa colección El muerto resucitado y esta novela, y entonces la edité en Segibarral. Los crímenes de El pasmo en El lince con botas. El crimen de Berzocana pues aconteció en el año 1879. Acababa de finalizar una etapa histórica fundamental para Extremadura, que era el sexenio democrático. Una etapa pues tremendamente turbulenta, marcada por una agitación social, se puede decir que inusitada para una región como esta, que vivía un marasmo permanente, prácticamente, durante todo el siglo XIX. Yo tenía la ventaja de que yo ya había escrito la historia de Extremadura, ¿eh? Y entonces yo había escrito una historia de Extremadura que era la historia de cómo se comía, cómo se bebía, cómo se vestía, qué casas había, qué clases había, cómo se cantaba, cómo se lloraba, cuáles eran las diversiones. Entonces yo ahí tenía un material enorme para reconstruir. Intenté recuperar
parte del lenguaje campesino. Y yo creo que eso fue lo que más me costó a mí de este libro, la recuperación del lenguaje. Lo que supone esa etapa pues va a ser una reivindicación de esos antiguos patrimonios comunales, ¿no?, de tierras, y sobre todo pues a la luz de una revolución política como fue la Revolución del 68, llevada a cabo fundamentalmente por los republicanos, que eran burgueses pero sensibles hacia estas demandas, digamos, campesinas. Este sería el origen de numerosos conflictos, ya digo, de 6 años, de 1868 a 1874. Cuando esta experiencia histórica desaparece, lo que tenemos es un régimen oligárquico, instrumentado por las élites, que se basa fundamentalmente en la búsqueda a toda costa de la estabilidad política, la instauración de un orden social pues tremendamente estrecho, tremendamente angosto, tremendamente digamos, instrumentado pues hacia las clases más pudientes. Y eso pues ¿qué genera? Pues genera aparentemente es una región que vuelve otra vez por sus cauces de ser una región adormecida, pero es solamente pues una visión, digamos, superficial, ¿no? Porque estas reivindicaciones que se han producido durante estos años siguen vigentes de forma muy soterrada, pero siguen vigentes y se van a manifestar en episódicos, digamos, estallidos sociales durante la etapa de la Restauración, ¿no? La Restauración borbónica de Alfonso XII, pues lo que hace, digamos, es se vuelven a producir estos nuevos conflictos sociales, pero con una fisonomía muy diferente. Ya no son los campesinos, digamos, en masa los que reivindican las tierras, sino que son, ya digo, son sucesos episódicos que tienen una fisonomía muy diferente, en la cual entraría el asunto de la criminalidad rural, ¿no? Durante esta etapa pues se producen numerosos crímenes, o sea, no solamente el crimen de Berzocana, o sea, puede ser el acontecimiento más conocido, pero desde luego no es el único, ¿eh? No el único, pero sí el que recrea magistralmente el pasmo. Me hace gracia leer, porque hacía 20 años que no leía yo este libro. Cuando me visteis y me he quedado un poco descolocado. Pues los libros yo no los leo después de que se editan, y ya no puedo volver a leer un libro mío. No he leído, este lo he leído por eso, porque, pues, no sé, pues, me ha hecho recordar muchas cosas de cómo vivía, de cómo ha vivido Extremadura, sobre todo, que yo las sabía, pero que las tenía un poco así, me las ha refrescado. Y terrible, claro, y terrible. Y cada vez me explico más, cada vez me explico menos cómo tardó tanto tiempo en estallar, en reventar Extremadura. La sociedad de la época, la sociedad de la Restauración, se define como una sociedad marcadamente desigual y una sociedad oligárquica, un sistema político oligárquico. ¿Qué significa un sistema político oligárquico? Pues que es un sistema político diseñado y al servicio de una minoría social, de la minoría más pudiente, de la minoría realmente dominadora de todos los resortes y de todas las estructuras económicas, políticas y sociales. Tenía yo de aquí, que yo partí tenía yo aquí el romance que me encontré, que si quieres un trocito te lo puedo leer, que yo he puesto aquí un trozo, pero en este romance venía a explicar todo el crimen y lo cantaba por todos los pueblos extremeños el Ciego de Perales. Y es un trocito que cuando antes me preguntaba de dónde partí yo, pues de esto y de 4 cosas. Porque yo había leído a Pío Baroja que dijo, si yo fuese más joven y tuviese más fuerza, yo habría escrito el crimen de Berzocana. A mí se me quedó aquello bastante grabado. Pues decía el Ciego de Perales, el 26 de diciembre ha ocurrido esta desgracia que ahora se refiere en esta famosa plana. A las 11 de la noche, un criado de la casa, el tal se llama José, un poco aceite le untaba al cerrojo de la puerta para que no barruntaran cuando la puerta él abriera, para que su padre entrara